Muy buenos días. EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y Deloitte les dan la más cordial bienvenida al Human Capital Trends 2020, el liderazgo con propósito. Para prosperar en un mundo post-pandémico, las organizaciones líderes están forjando un vínculo más fuerte en la pertenencia y el desempeño organizacional, al fortalecer las conexiones de los trabajadores con sus equipos y fomentar su sentido de contribución a objetivos compartidos y significativos. El día de hoy, para platicar de este tema, nos acompañan Hernán García, vicepresidente de Talento y Experiencia del Tecnológico de Monterrey. Hernán cuenta con más de 31 años de experiencia en recursos humanos y desarrollo organizacional, como emprendedor y director de recursos humanos en empresas de clase mundial en diversos países. En agosto de 2012, Hernán recibe la invitación para incorporarse y dirigir el proyecto más importante de su carrera profesional, su integración en el equipo directivo del Tecnológico de Monterrey para transformar la institución. Orlando Mejía, socio Human Capital Deloitte Consulting Group, México. Orlando cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría. Ha apoyado a diversas organizaciones de talla internacional a navegar el futuro del trabajo y lograr una madurez digital a través de estrategias de diseño organizacional, gestión del talento y habilitación digital. Sus habilidades y experiencia le han permitido desarrollar iniciativas globales en mercados latinoamericanos y apoyar a compañías en su trayectoria de expansión en negocios. Tobias Sattler, Managing Director de Human Capital Deloitte Consulting Group en Europa. Good morning, everyone. Tobias cuenta con más de 20 años de experiencia colaborando con equipos de alta dirección en diferentes industrias y continentes. Es líder de transformación organizacional en Human Capital Suiza. Además, ha acompañado de la mano a diversas empresas para habilitar el futuro del trabajo, así como la realización de transformaciones digitales y programas de experiencia con clientes estratégicos. Pierre Blacher, gerente Senior Human Capital de Deloitte Consulting Group, México. Con más de 8 años de experiencia en consultoría, Pierre es especialista en el futuro del trabajo. Ha liderado proyectos de transformación cultural enfocados en el análisis del estado actual de la cultura, visión, misión, valores, engagement y evaluación de compromiso y satisfacción. Ha sido responsable de liderar proyectos en entorno de gestión del talento, rediseño de estructuras organizacionales, transformación de recursos humanos y estudios de oferta y demanda laboral a nivel nacional. Ignacio de la Vega, decano de la Escuela de Negocios y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Ignacio cuenta con una trayectoria destacada como líder emprendedor en el sector académico, financiero y gubernamental. Se ha desempeñado como director general de Babson Global, Chief Learning Officer de BVA a nivel global y fue presidente del Global Entrepreneurship Monitor. En los últimos años, Ignacio ha sido un emprendedor activo y es inversionista en diversas startups y pymes. Para dar la bienvenida, invitamos a Hernán García, vicepresidente de Talento y Experiencia del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y pues bueno, dar inicio a este panel en donde vamos a estar presentando los resultados del Human Capital Trend de Deloitte. Vamos a estarlos compartiendo con ustedes, así como lo hemos hecho en años anteriores, en esta alianza que tenemos el TEC con Deloitte. Adicionalmente, nos acompaña, como ya mencionaron, Ignacio de la Vega, que nos va a compartir un tema bien interesante de cómo está evolucionando el liderazgo y cómo vamos como instituciones nosotros a adaptarnos a esta nueva realidad. Muchos hablan de la nueva normalidad, nosotros queremos hablar de la nueva realidad, ya que la estamos viviendo. En el TEC de Monterrey iniciamos desde marzo de este año a trabajar desde casa en línea, donde invitamos a todos nuestros colaboradores a esta nueva realidad que estábamos viviendo. No sabíamos que iba
hacer tan larga ni tan prolongado este proceso. Sin embargo, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos como institución, como líderes, para apoyar a nuestros colaboradores. El día de hoy, con lo que nos van a compartir de Deloitte, los Human Capital Trends, vamos a poder escuchar cómo las diferentes organizaciones, claro, en un estudio consolidado, han estado adaptándose, han estado trabajando hacia pues, lo que estamos viviendo y vamos a ver estas tendencias que nos van a ayudar como responsables de equipos de trabajo. Algunos de los que estamos aquí trabajamos en áreas puntuales de recursos humanos, de talento, pero a final de cuentas todos somos parte de una organización donde tenemos que entender la dinámica que estamos viviendo, trabajar mucho con nuestros equipos, siendo muy empáticos y tenemos que considerar las diferencias que tenemos cada uno de nosotros ahora más. No sabemos la realidad que vive cada uno de nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras casas, la realidad que viven las familias en las que están pues ahora estudiando, trabajando, viviendo y compartiendo en el mismo lugar todas estas actividades que anteriormente no las teníamos. Entonces la dinámica cambia radicalmente, la flexibilidad que debemos de tener en las organizaciones para nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestros equipos de trabajo, no solamente la flexibilidad, un tema importantísimo que hemos recalcado es la confianza. Si no tenemos confianza en nuestros equipos, es muy difícil que podamos ser exitosos y ahora se demuestra más. Es increíble, comentaba el otro día con el equipo de trabajo, que cuando inició la pandemia, pues claro, salieron muchísimos emprendedores a buscar nuevas alternativas y en la función que me toca en el TEC de Monterrey, no solamente el área de talento, pero también estar coordinando algunos esfuerzos de tecnología, me contactaron muchas empresas ofreciéndome sistemas muy innovadores, muy nuevos, pero para controlar a las personas desde su casa, ¿no? De a qué horas se conectaban, a qué horas no. Y pues les dije a cada uno de ellos, la verdad, ve en contra de lo que nosotros como institución y en lo personal yo también considero que debería ser la relación laboral basada más en la confianza, en un respeto mutuo para poder lograr que realmente todos los que colaboramos en la organización o en cualquiera de las empresas podamos dar el máximo, podamos entregar no solamente el tiempo, sino la mente y podamos colaborar en un ambiente de confianza y de mucho respeto. Entonces, a mí en lo personal me parecía que no necesariamente ese tipo de herramientas abonan a esto que les acabo de comentar. Entonces, el día de hoy quería compartir esto ya que vemos muchos de los diferentes iniciativas y muchos de los diferentes proyectos que han estado saliendo como emprendimientos, pero también muchos otros tratando de trabajar en esta nueva realidad que vivimos. Y algunos de ellos son extraordinarios, que nos deja a través de la tecnología estar como el día de hoy, comunicándonos con aproximadamente 1,000 personas y compartiendo nuestras ideas, la forma en la que nosotros vemos el liderazgo, que nos va a estar Ignacio compartiendo eso, los resultados de una encuesta pues, que hace Deloitte Global en un ambiente pues, muy rápido. Antes teníamos en el TEC de Monterrey la presentación de los Human Capital Trends por ciudad y lo hacíamos en Monterrey, Guadalajara, México. Y ahora, bueno, en una sesión vamos a conectar no solamente con estas ciudades, sino con pues, todos los que quisieran conectarse. Entonces nos ayuda mucho esta nueva forma de colaborar, de trabajar para ser más ágiles. También tiene grandes retos que van más allá del trabajo, todo el tema de salud mental, el tema de cómo nosotros no solamente colaboramos, ya lo mencioné, en la organización, pero en esta nueva situación familiar. Y entonces tenemos nosotros, insisto, que ser muy empáticos y tener mucha confianza en nuestros colaboradores. Esos son los mensajes que yo les quiero dejar el día de hoy antes de iniciar con las charlas. Estamos considerando tener un espacio más grande de preguntas al final para que se convierta esto en un diálogo, poder escuchar a cada uno de ustedes, los que quisieran mandarnos sus preguntas y tener un diálogo al final, los que estamos el día de hoy.
en base a los temas que se van a presentar, pero en cualquier otra pregunta que vaya surgiendo en el proceso o inquietud, al final quisiéramos tener este diálogo. Pues bueno, no me quiero extender más, como les comentaba, entonces quiero pasar la palabra a Orlando para que iniciemos compartiendo ya los resultados de los Human Capital Trends 2020. Y aquí continuamos con ustedes. Gracias. Adelante, Orlando. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a todos por el espacio que nos están haciendo en sus agendas. Les vamos a compartir el estudio de tendencias de capital humano de Deloitte, que esta edición que les vamos a compartir es la número 10. Y al venir haciendo este estudio por una década, pues hay ciertas análisis y ciertas reflexiones que es imposible hacer, ¿no? Entonces, si nosotros vemos realmente el día de hoy vivimos en un mundo de promesas incumplidas, ¿no? En los últimos 10 años hemos tenido inversiones en tecnología mucho mayores que antes. Sin embargo, estas inversiones en tecnología no se han visto reflejadas en una mayor productividad que tengamos como sociedades, ¿no? Tenemos retos de equidad e inclusión a nivel global, temas de discriminación sistemática, desigualdad en la distribución de la riqueza y una gran polarización que es más evidente que nunca en todos los eventos que hemos tenido en el 2020, con lo que se conoce como el Digital Divide, los temas temas raciales, temas económicos que se están viendo en diferentes países a nivel global. Entonces, realmente estamos en una coyuntura mundial en donde pudiéramos nosotros aprovechar todo lo que está pasando para regresar a un futuro del trabajo mejor y no solamente regresar a una versión de distanciamiento social del ayer, que va muy en línea con lo que estaba mencionando Hernán. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestro estudio lo que está haciendo es planteándonos una pregunta, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos plantear es si existe alguna forma en donde las organizaciones permanezcan humanas en un mundo impulsado por la tecnología, ¿no? Porque la realidad es que esta paradoja es una realidad con la que tenemos que vivir todos dentro de nuestras organizaciones y nos está generando retos, porque las cosas que nos ofrece la tecnología y lo que necesitan las personas no necesariamente están totalmente alineados. Y esto nos genera múltiples tensiones en las organizaciones, ¿no? Pero regresando un poco hacia lo que ha pasado en la última década, si ustedes piensan cuando empezó la década en el 2010, que estamos saliendo de la crisis financiera, la forma como la tecnología se ha convertido en omnipresente en lo que hacemos en el día a día, en el diseño del trabajo, llegando a lugares donde anteriormente la tecnología no tenía tanto impacto, ha mostrado cómo tanto la función de recursos humanos como el trabajo en general ha tenido que venir evolucionando. Y esto ha generado también con otra coyuntura que está ocurriendo durante los últimos 10 años, en donde se espera más de las organizaciones que de las instituciones. Hay una mayor expectativa de que las organizaciones seamos quienes empujemos la agenda social y no tanto los gobiernos y las instituciones, por una coyuntura que las organizaciones tienen mayor credibilidad que los gobiernos a nivel global. Entonces esto nos pone a nosotros en el foco de ser los que realmente empujemos las transformaciones que tanto necesitamos como sociedad. Y ahí es donde sale el concepto de empresa social. Es un concepto que nosotros llevamos empujando como firma durante varios años, en donde estamos empezando a hablar de cómo necesitamos que las empresas tomen un rol de liderazgo en la agenda social y empezar a empujar la transformación que tanto necesitamos a nivel global en todas estas diferentes esferas que estamos discutiendo. Y creemos que es necesario que la empresa piense nuevamente cuál es su rol a empujar la sociedad, y las personas que somos parte de la empresa y los líderes dentro de las empresas tenemos que apropiarnos de esta necesidad y empezar a empujar unas aspiraciones transformacionales más amplias que simplemente hacer dinero como organizaciones, sino realmente crear el mundo que necesitamos como sociedad hacia adelante. Entonces, regresando a la paradoja, una paradoja es cuando dentro de un concepto o persona conviven características que parecieran contradictorias. Entonces, la paradoja que tenemos nosotros es entre las personas y la tecnología. Porque si nosotros vemos lo que necesitamos las personas no está totalmente alineado con lo que la tecnología nos puede proporcionar. Entonces, si ustedes ven, las personas necesitamos pertenencia, necesitamos sentirnos parte de un grupo, sentirnos parte de algo. Y la tecnología nos individualiza, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene la tecnología para llegar a un nivel de detalle que seamos totalmente individualizados versus esta necesidad que tenemos nosotros de generar un grupo, de ser parte de un grupo, nos genera una tensión, ¿no? La otra tiene que ver con la seguridad contra la reinvención.
La seguridad es, nosotros como personas necesitamos tener algún grado de certeza, ¿no? Y ese grado de certeza de que estamos seguros, de que tenemos seguridad laboral, de que sabemos que lo que estamos haciendo va a seguir siendo relevante, mientras que la tecnología y la forma como se está incorporando en lo que hacemos en el día a día nos está llevando a reinventarnos muy rápidamente, ¿no? Hay estudios que dicen que la vida útil de una capacidad técnica está alrededor de 4 años, ¿no? Con lo cual yo tengo que reaprender cosas técnicas para poder hacer de manera constante para poderme mantener relevante en el mercado. Entonces esa es otra tensión que nos genera la tecnología versus lo que necesitan las personas. Y las personas necesitamos audacia en un mundo donde la tecnología nos da incertidumbre. Pero audacia es una traducción más bien de tener el control de las cosas que decidimos, ¿no? Como sentir que yo tengo el control de lo que hago, del trabajo que gestiono, mientras la tecnología me está obligando a vivir en un mundo de incertidumbre porque todo cambia a muchísima velocidad. Entonces, esto nos lleva al cuestionamiento de si la pregunta de si las empresas pueden ser humanas en un mundo empujado por la tecnología va a ser resuelto o no. Nosotros como firma creemos que sí, ¿no? Y creemos que las organizaciones que van a ser capaces de realmente forjar el mañana van a ser las organizaciones que logren contestar esta paradoja, ¿no? Y esta paradoja se lleva cuando nosotros logramos integrar a la tecnología y a las personas, no manejándolos como un ente dividido, sino como lo que realmente son, un ente indivisible que nos ayuda a gestionar y a poder hacer todo lo que nosotros hacemos en el trabajo. Pero esto necesita que las organizaciones evolucionen su ADN. Y este ADN tiene 3 principales atributos, que es la forma como nosotros estructuramos nuestro estudio, ¿no? Entonces, para que yo logre que las personas y la tecnología trabajen como uno solo, yo necesito ser una empresa que tiene propósito, potencial y perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos atributos, ¿no? Yo voy a hablar un poco de propósito, Pierre nos va a hablar de la parte potencial y Tobias nos va a hablar de la parte perspectiva, para que veamos cómo al lograr que estas 3 cosas funcionen dentro de mi organización, yo logro superar la paradoja de persona y tecnología para lograr empujar a las organizaciones hacia adelante, porque las organizaciones que van a forjar el futuro son las organizaciones que no solamente tienen el propósito pintado en una pared, sino que realmente lo tienen integrado en la forma como toman decisiones en el día a día, en las organizaciones que no solamente miden el potencial de sus colaboradores, sino que se diseñan alrededor del potencial de todo lo que las personas pueden crear, imaginar y gestionar en un mundo habilitados por las máquinas, no reemplazados por, sino habilitados por las máquinas. Y perspectiva, que es el más importante en esta coyuntura, porque perspectiva lo que hace es que las organizaciones no solamente estén enfocadas en eficientar la forma como trabajan hoy, sino en forjar el mañana y tener una visión hacia adelante, ¿no? Entonces, estos son los diferentes temas que vamos a cubrir. Brevemente les voy a hablar de propósito, porque creo que la conversación que va a tener Ignacio al final va a profundizar mucho en el tema de propósito. Entonces, lo que les quiero comentar es, las organizaciones que tienen un propósito claro y ese propósito ayuda a tener una conexión, ¿no? Con sus colaboradores, una generación de comunidad y un sentido de contribución, son las organizaciones que van a empujar la agenda en el mañana. Aquí me gusta utilizar el ejemplo de nosotros mismos como Deloitte. Nosotros tenemos un propósito muy claro a nivel global, que es generar un impacto que importa, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos respecto a qué clientes atendemos, el tipo de proyectos que hacemos, la labor social en la que nos involucramos, siempre estamos pensando cómo magnificamos el impacto que podemos tener con los recursos que tenemos disponibles. Y eso es algo que ayuda a que la gente se sienta conectada, se sienta miembro de una comunidad y sienta que está teniendo un aporte importante a la sociedad, porque cuando las organizaciones tienen eso, se ha demostrado que tienen 2 veces más resultados, 3 veces mayores rendimientos, son más propensas a la innovación y pues son muchísimo más eficientes y tienen una mayor pertenencia del equipo que es parte de ellos, ¿no? Entonces, hacia allá es donde tenemos que evolucionar como organizaciones. Específicamente para el tema de esto se divide en 3 diferentes tendencias, ¿no? La primera tiene que ver con pertenencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de pertenencia, hay un claro entendimiento, una clara creencia de parte de las personas que contestaron nuestra encuesta a nivel global, de que cuando las personas se sienten miembros de la organización en la que trabajan, tiene un impacto positivo en el desempeño. 97% de las personas que participaron en nuestro estudio lo afirmaron de esta manera. Y un 85% de ellos
afirman que durante los próximos 12 a 18 meses se van a tomar pasos específicos para poder aumentar la pertenencia que tenemos dentro de las organizaciones. Y solo un 22% de las organizaciones se sienten preparadas para realmente despertar la pertenencia hacia la organización. Esta es la tendencia número 1 en México y fue la segunda a nivel global, porque hay una creencia de que cuando nos sentimos miembros de la organización podemos tener impacto en las dimensiones que lo mencioné anteriormente. La segunda tendencia tiene que ver con el diseño del trabajo para el bienestar, ¿no? Entonces, esta tendencia fue la número 1 a nivel global, ¿no? Y es una tendencia que ha tomado una mayor relevancia en el contexto de la pandemia. Porque antes, cuando hablábamos de bienestar en el contexto corporativo, casi que estábamos limitados a algunos temas específicos de seguridad industrial y estábamos hablando de temas de balance, vida y carrera, flexibilidad y algunos de los temas que mencionaba Hernán al principio. Sin embargo, en el contexto de una pandemia, bienestar tiene un concepto más amplio en donde también tenemos que ver los mecanismos y la forma de cuidar a nuestra organización para que ellos puedan estar seguros en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, el 97% de las personas que contestan la encuesta entienden que esta es una responsabilidad crítica de las organizaciones y de la función de recursos humanos, y que creen que 94% cree que nos ayuda puntualmente a la mejora de los resultados cuando la gente tiene un bienestar en su concepto amplio, como lo mencionaba Hernán, físico, mental, pero solamente un 79% siente que no está realmente integrado a la forma como se hace trabajo en las organizaciones, ¿no? Y estos resultados se están exacerbando un poquito con la pandemia porque la gente está sintiendo también que hay presión sobre su propio bienestar, sobre todo en temas de well-being y de estrés, y las organizaciones están teniendo que empezar a tomar acciones concretas de cómo manejar esos temas dentro de las organizaciones en el contexto de todo lo que nos está pasando en esta pandemia, ¿no? Y el otro punto que tiene que ver con el propósito es sobre la fuerza laboral postgeneracional. La realidad es que hoy nosotros en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Alrededor de un 60% de ellas utiliza las generaciones como la forma de segmentar y gestionar el talento dentro de sus organizaciones, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo es que con la información que tenemos disponible de las personas en este momento, ya hay mayores similitudes entre personas que no están dentro de la misma generación que personas que están en la misma generación en los puntos que realmente les importan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los requerimientos de balance de vida y carrera son diferentes para personas que son padres de hijos jóvenes versus independientemente de qué generación se encuentran, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos hablando aquí es que tenemos que ir hacia una segmentación no solamente por generaciones, sino donde realmente estemos identificando las aspiraciones y los atributos que tienen los diferentes grupos dentro de la organización para poder seccionar y poder segmentar mis estrategias de talento y de esta manera poder realmente atender a los requerimientos que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es como la tendencia, el atributo de propósito. Me gustaría cederle la palabra a Pierre para que Pierre nos hable respecto del atributo de potencial. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Potencial es otra resolución en esa paradoja que están manejando las empresas y se refiere a, o caracteriza más bien las empresas que están diseñadas y organizadas para maximizar lo que las personas son capaces de pensar, crear, ejecutar en un mundo de máquinas con mucha tecnología. El potencial se refiere a un porvenir, es factible y mejora la situación actual, pero hay que hacerlo realidad para que sea concreto. Nadie quiere quedarse en el potencial para siempre, tiene que ser una fuerza motriz. Hoy, la tecnología ofrece un potencial de reinvención muy importante que solo se puede realizar si trasladamos las personas hacia el futuro. Para eso y para sentirse seguras, las personas necesitan un porqué y un cómo. El porqué es la visión, el futuro posible y preferido, un entendimiento del potencial realizado como tal, y el cómo se refiere a las estrategias que se requieren para que la fuerza laboral pueda moverse hacia el futuro, no una vez, sino de forma continua.
Y actualmente lo que nos muestra nuestro estudio es que una gran mayoría de las estrategias y programas de la fuerza laboral están sustentadas en lo que los empleados saben hacer, no lo que pueden hacer. Abrazar el potencial permite a las organizaciones aprovechar el conocimiento, las habilidades y las capacidades existentes para fines nuevos, para abordar el nuevo trabajo y nuevos desafíos en un mundo de máquinas. Dentro del potencial vamos a revisar 3 tenencias: los super equipos, la gestión del conocimiento y más allá del reskilling, nuestra perspectiva sobre cómo está evolucionando el tema de la capacitación. Cuando hablamos de super equipos, nos referimos a una coyuntura de diferentes tenencias, por una parte en diseño organizacional y por otra parte en tecnología, que se han ido reforzando en el tiempo. Por una parte, las organizaciones se han ido democratizando por la baja continua del costo de la información gracias a la tecnología, que hace que están operando de forma más integrada. Y eso es lo que ha pasado, vamos a decir, desde la revolución industrial. Un buen autor con quien estamos trabajando en eso es Thomas Malone, que trabaja específicamente sobre ese tema en el MIT y que ha contribuido también a avanzar nuestro pensamiento en ese aspecto. Pero también esa tenencia ha permitido a personas de diferentes funciones y niveles colaborar de mejor forma, y el equipo se ha vuelto una unidad de análisis y un elemento esencial en el diseño de nuevas estructuras, lo que a veces se confunde con utilizar metodologías ágiles, pero que realmente tiene que ver con el hecho de conformar grupos de trabajo dentro de la organización. Y finalmente, la inteligencia artificial. Las empresas líderes buscan desarrollar o utilizar aplicaciones con inteligencia artificial para generar mejores resultados, más que simplemente como una herramienta de reducción de costos. 47% de las organizaciones focaliza el uso de la inteligencia artificial para mejorar la consistencia y la calidad del trabajo. El equipo es un agente con mayor potencia que el individuo para la organización. Es más resiliente y puede ser dueño de una misión o objetivo importante que involucre a una variedad de capacidades. Por lo mismo, está en el nivel organizacional ideal para recibir los beneficios de la inteligencia artificial y repensar la relación entre seres humanos y máquinas, con el fin de mejorar el resultado del trabajo o la productividad. Ahora, si pasamos a la gestión del conocimiento, y si tenemos a super equipos, hay que fomentar su inteligencia colectiva. Y eso desprende varias preguntas. ¿Cómo nos aseguramos que el conocimiento desarrollado por un individuo se vuelva aprendizaje grupal, organizacional, que sea accesible por cualquier persona de la organización que lo podría necesitar en el tiempo, es decir, hasta después que una persona se haya ido de la empresa, por ejemplo, o en el espacio, es decir, en cualquier lugar de la organización? También, ¿cómo podemos diseñar el trabajo y aprovechar la tecnología para que la inteligencia del grupo sea superior a la suma de las inteligencias individuales de sus integrantes? Es fácil ver que el compartir información se enfrenta a retos que tienen que ver con la cultura organizacional o con el esquema de incentivos. 63% de los encuestados dice que una de las principales barreras para compartir conocimiento son los silos organizacionales. Ahora, nuevas herramientas tecnológicas permiten identificar de manera cada vez más intuitiva que una persona en un lado de la empresa requiere cierto tipo de información y conectarla con un experto o un conocimiento almacenado. Porque hay 2 formas de fomentar el intercambio de información: utilizando herramientas para facilitar la comunicación entre personas para crear un enjambre organizacional, y herramientas que compilan la información que se genera de forma cada vez más automatizada, y nos podemos imaginar al extremo que la tecnología nos lleva a tener una especie de machine learning de todo lo que estamos haciendo en nuestras computadoras para categorizar, clasificar y almacenar aprendizajes a los cuales podemos accesar. Ahora, es posible también medir
entrenar y potenciar la inteligencia colectiva. Tenemos que repensar la capacitación y el entrenamiento para no solamente enfocarnos en los individuos, sino en fomentar también la eficiencia del equipo. Por ejemplo, hay beneficios en pensar el desarrollo de los líderes de una organización por grupos o generaciones, por el aprendizaje social que se genera y por el fortalecimiento de redes de colaboración que pueden tener un impacto fuerte en el desempeño real de las personas después de la capacitación. Si vamos a hablar de la capacitación, tenemos que hablar de reskilling o upskilling, que se refiere a dotar a los colaboradores de nuevas habilidades. 58% de las personas dicen que entre la mitad y la totalidad de su fuerza laboral necesitará cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. Pero ¿en qué habilidades necesitamos invertir? Esa es la pregunta. La mayoría de las organizaciones no sabe cuáles van a ser las habilidades del futuro. Adicional a que no siempre cuentan con los recursos necesarios para actualizar su formación y capacitar constantemente a su fuerza laboral. Tenemos que repensar las competencias y las habilidades separando las habilidades funcionales o técnicas que tienen una vida útil finita. Y ahí un dato que siempre recordemos es que la semivida de las competencias técnicas es de 2.5 años, especialmente si son muy especializadas o ligadas a la tecnología. Tenemos también que separar lo que llamamos capacidades humanas y resilientes, que sirven hoy para el futuro y que no solamente sean conocimientos, sino metacompetencias que permitan a una persona reconfigurar su perfil de manera continua. Y por tercero, tenemos que entender las capacidades que se pueden automatizar y que van a hacer las máquinas o que van a perder relevancia en el futuro y acelerar esa transición. Finalmente, para los profesionales de la educación y del desarrollo del talento, estamos en un momento con oportunidades y retos enormes. Los estudiantes como los profesionales nunca han tenido tan poca visibilidad sobre lo que les espera en el futuro y nos toca asesorarlos y guiarlos, aprovechando la increíble innovación que está ocurriendo en tecnología para el desarrollo y el aprendizaje. Para eso, tenemos que regresar a hacer análisis sistemáticos de los cambios que se esperan en el trabajo de mañana, puesto por puesto, función por función, para a partir de eso crear estrategias de aprendizaje que incluyen experiencias de alto impacto. Ahora vamos a pasar a inglés y voy a dejar Tobias hablar de perspectiva. Tobias, this is your turn, my friend. Thank you, Pierre. Thank you for passing the baton. And good morning, everyone from Switzerland. Let me talk you through the last paradox that we are looking at in our human capital trends. And we're talking about perspective. And by talking about perspective, we do see that we have an increasing uncertainty in our world at the moment, but we also have an increasing need for clarity and for boldness. Now, the key question is, how can we get there? What we see today is most leaders are focusing on fixing today. We have seen that very clearly in the pandemic, where we have been focusing on what's here and now. However, going forward, we do see that we will also need to find clarity in making decisions for tomorrow. And if you can advance to the next, yep. And this is what gives us perspective. That's what people are craving. And what we see here is in all that unpredictability, and Orlando and Pierre already talked about AI, about technological progress. What we do see here is there are ways of looking at creating a perspective with more boldness. And one way of doing so is we need to more connect to our principles, our purpose, and our ground rules that we have in our organization. And we have seen that organizations, even in the pandemic, have done better in relating their decisions, even if they were unclear, if they related them to their purpose and what they stand for. And looking at our human capital trends, what we do see is 3 main areas came out of
where we need to look into in more detail in order to find those moments of clarity and to be bolder in our decisions, despite the fact that everything is changing now. And these are the ones that we see on the bottom. And we see that overwhelmingly people are talking about compensation, we're talking about governance and governing workforce strategies, we're talking about ethics and the future of work. And we can go to the next page, please. So that's what we do. Just said most, yeah, we can. So if we look at compensation, I mean, many of you are well aware, but compensation is still today the biggest chunk of costs for organizations, roughly about 70% of cost. And if you look at the organizations, most organizations are working on the compensation model all over. But if you look back and if you look at our study, the human capital trends, we see that 90% of the organizations we surveyed have changed or were working on their compensation model for in the last 3 years. What we do see is today, but the challenges for compensation are changing. Number one, we heard it before, but we see there's a faster changing level of skills that are required in order to do the work. What we do see from people responding is there is a much stronger need for transparency, and there is a much stronger urge for fairness. We see that in other countries as well, where it's already being done. And in order to get there, there are a couple of things that we see what can be done. So number one is to turn it around, to better understand what our people actually really value. We see there are so many different models in compensation out there that are being tinkered with. However, one of the key things is, what do people value most? What makes the biggest difference for them in their well-being and in their life? And in order to get there, what we do see is, and what's coming out of our human capital trend research is, if we look at a couple of principles in our compensation approach, that is already helping very much. So one is that we connect it to our purpose, that we really connect people to the why of our organization. The second thing is that we look at transparency. We see it in other countries. For instance, if we go to Sweden, there is absolute transparency over what people earn. There's no secret about it, and it's very, very clear. If you look at fairness, that people are being rewarded for the same kind of work in the same way. And then the other aspects coming into play today, that is that we need to look at rewarding for growth, rewarding for development as well, because this is becoming more and more critical in our fast-changing world. And lastly, another one that is coming up is also looking at the influence our people have. I mean, it makes a huge difference if our people can influence a larger portion of our organization than like a smaller one, so that we find ways of rewarding the things that matter most to the people, but also matter most to our organization. An example is if you look at IKEA in Japan, and there has been some regulatory changes, but what we did see in the beginning is that people were rewarded differently if they were working part-time and when they were working full-time, despite the fact that we're doing exactly the same kind of work. And this was something that came up in the area of transparency and fairness. And with that regulatory change, IKEA then changed their rules of remuneration with the effect that they have become one of the leading organizations, and their employer brand has massively increased, as well as the engagement of their people. Now, looking at this second pillar, which is the workforce strategies. Workforce strategies and governing workforce strategies has become one of the incredibly important topics here. Why is that? Because the needs for capabilities have changed so fast that we need to find different ways of identifying the capabilities that are required in order to do our job. And what we have seen in the past is, in the past we see that organizations typically look at headcount, they look at the hiring and turnover, they look at salary, and they may look at the workforce composition. So it's more static KPIs we're looking at. But what we see is that roughly about 97% of the respondents are saying they need more information. And more than half of the respondents say, hey, we need more information pertinent to the business. And what we see also is we need to
gather and manage and analyze more information that is dynamic, in the sense of we need to react faster to the needs out there in order to supply the capabilities. At the end of the day, we need to be able to supply ad hoc capabilities to our business. That leads to one of the key critical things. We need to rethink what are the right questions we need to answer and ask to manage our workforce strategies. And just to give you an example, and you will see that in the human capital trends, but you can read later, but a couple of really critical ones is, who's our workforce? We're not only talking about our workforce on our balance sheet, but we're talking about our workforce that is around in our ecosystem. We look at the social contract that we have. How do we treat our people when we look at them? We look at numbers of who are the people who are at risk of leaving. So we need to look at the data differently. So we have seen data analysis based on the emails that are being written, basically at the times they are written, relocation and so forth. So there are new ways of analyzing who is at risk of leaving. And another interesting one and really important one has become up as the changeability. How able are our people to actually really cope with change and to change themselves? And some examples, I just want to share one that we have in our human capital trends, but I find really interesting is some companies, there's one company, it's an insurance company that has implemented a new assessment form in order to get a better sense of their people. One of them is, how well can my people lead tech adoptions and tech transformations? So we did a 10-minute assessment for leaders to find out who would be the best people to lead the next transformation and the next implementation of technology. So these are things to think about, ask the right questions, and then do more of data analysis and data digging in order to manage your workforce properly for the uncertain future. And at the end of the day, it's about really being able to manage them at the spot. Last thing, which is popping up more and more, and you have seen that also in the context of social enterprise, is ethics. Ethics and the future of work. The question more and more comes up, is that really something we should do? I mean, we have a lot of could-dos, especially in the area of technology and with AI. But what we do see is more and more organizations raise the question, and more leaders raise the question, what is the moral obligation of the organization? What are the questions we need to ask? And is that something we really should do? And the things that pop up are obviously in the area of machine learning and artificial intelligence. So one part is being regulated by law, but typically law is far too slow in order to answer those questions. So we see if we, for instance, create algorithms for recruitment, we need to make sure that they are not biased, but we are sure that we can create and we can maintain a neutral, objective way of deciding. We see examples there that, for instance, Salesforce has implemented a new position, which is a chief ethics officer, to take care of exactly those questions. We need to look at topics like, how do we treat the ecosystem of our capabilities? Do we treat our alternative workforce, which is rising everywhere? If you look at the US, it's 42 million this year. If you look at the UK, it has risen by double in the last 5 years. Do we treat them the same way as we treat the people on our balance sheet? So there are a couple of ethical questions that come to the forefront in order to be a fair and a social enterprise going forward. And looking at that, there's a number of data points that we can look at, a number of principles, but all ties back to being connected to purpose, being connected to your principles and your guidelines as an organization to make the right decisions going forward in order to being able to be bold going forward, despite the fact that you are uncertain. Lastly, all of this has a huge impact on HR and on the future of HR, which I find quite interesting. We already talked about it in the last human capital trends, and maybe we can move to the next slide. But we put it together in what we call the memo to HR. But the thing is,
we've already said it in our last year's survey, HR is becoming more important. HR is getting a seat at the table, since the questions around the future of workforce, and the workplace are becoming more and more and increasingly important. We do see that HR is playing a major role here. The good news is 65% say that HR has done a good job. They make progress, which is great. 93% answered, and that's what I felt was great, answered HR will remain. Last year, we asked the question, do we actually still need HR? Yes, we will. 93% say yes. But on the other hand, also more than 50% say that HR also needs to change in order to be more relevant and to answer the right questions. And what we do see and what we have seen in our survey, but also what we see from our extended research, is HR needs to do two things. HR needs to extend their influence. So we talked about the ecosystem, but all of a sudden it's not only the on-balance sheet workforce, but they now all of a sudden need to look at the entire ecosystem. They need to look at all the capabilities that are required, and they need to be able to anticipate what are the capabilities that are needed by business and how can we supply them, which is not necessarily by the workforce on balance sheet, but it can be coming from anywhere, and they need to manage them. The second thing is the focus on work and how work can be designed. HR has a much larger obligation to look at what is required from business. So they can now influence the design of work. They can make sure that well-being is designed into work, into the workplace, and look at the people that they need in order to do so. That means that HR needs to have a better view of the people and their capabilities, and they need to be able to understand it better in terms of their potential and help them to manage the move to the right positions. And what we see here, what HR can and need to do in order to protect their seat at the table, is a couple of things. What we see is, yes, one thing is HR needs to increase their capabilities in understanding the data-driven approach to manage their capabilities and their human capital, their people, the workers. We need to change the HR organization in order to fit. There may be different ways of being able to reach out to the business in different ways. We need to be able to use technology in different ways, especially in workforce analytics, but also in making transparent the positions, potential that we have in order to be matchmaking. And lastly, we also need to work on the reputation of HR in the business, saying, hey, we can really help you to be better at your business. And with all these things, what we see is HR has a huge opportunity, but also a huge obligation to extend and expand their focus, extend their influence, and become more relevant in the organizations of the future to manage, build, and design the future of work. With that, let me pass on to Ignacio de la Vega to talk you through purpose. Thank you. Muchas gracias. Permítanme que voy a compartir una pequeña presentación. Espero que se vea. Perdónenme que haga un... Ok. Muy bien. Pues buenos días. Muchas gracias a los 1.100 participantes que nos acompañan en esta presentación de los Human Trends 2020, pues que EGADE Business School y el Tecnológico de Monterrey realiza un año más con Deloitte. Y yo les voy a hablar de cosas que hemos estado viendo en la presentación de este informe, un informe en el cual pues creo que el takeaway son pues una serie de tendencias extraordinariamente valiosas, pero no extraordinariamente valiosas en un mundo pospandémico, sino tendencias que ya veníamos de alguna manera pues viendo, intuyendo y que evidentemente la pandemia ha acelerado. Y yo les quiero reflexionar también sobre liderazgo, sobre el mundo que necesitamos construir, sobre ese concepto que algunos llaman la nueva normalidad o la nueva realidad
y que en cualquiera de los supuestos y de las acepciones que utilicemos, lo que nos lleva a preguntarnos es si es suficiente lo que hemos hecho como humanidad, como mundo, como organizaciones, como empresas, como líderes, o necesitamos pues algo que planteaba en enero el World Economic Forum, ese Big Reset. Definitiva, una oportunidad extraordinaria a través de esta pandemia, multicrisis que vivimos, pues para cambiar de alguna manera pues nuestra visión del mundo, nuestro propósito y el impacto pues que como generaciones, como organizaciones, como seres humanos debemos tener en este mundo que debemos construir. Voy a intentar ser breve, tenemos 25 preguntas, yo he contestado alguna, les invito a mis colegas panelistas a que a lo mejor pues vayan contestando, también algunas con las que se sientan más identificados y dejaremos 15 minutos, espero al final, pues para todos participar en esta sesión de Q&A. El mundo que vivimos pues es el que conocemos, es un mundo pues que se ha acelerado desde el punto de vista de la transformación, de los riesgos. No vivimos una crisis epidemiológica y sanitaria, vivimos un escenario multicrisis pues que se ha profundizado enormemente en estos últimos 10, 11 meses y vemos pues crisis raciales, de refugiados, de propósito, de valores, evidentemente económicas, sanitarias, con metástasis de todo tipo, de liderazgo. También el World Economic Forum en enero, previo a la pandemia, cuando la pandemia todavía no asomaba, declaraba dos cosas muy relevantes. Primero, que 2020 debía ser ese año del propósito, que nos lleva a ese Big Reset con el que conectaba al inicio de mi presentación. En segundo lugar, hacía una afirmación basada también en investigación y en data, que es que vivíamos la peor crisis de liderazgo en la historia reciente de la humanidad. Liderazgo a todas las escalas. Y bueno, pues si vemos qué ha pasado en estas últimas semanas, meses, en este proceso electoral en Estados Unidos, si miramos hacia nuestras geografías, la polarización extraordinaria desde el punto de vista de la sociedad, liderazgos populistas por doquier en Europa, en Estados Unidos, en esta parte del mundo, en fin, dictaduras pues que después de 30, 40 años pues permanecen, nos preguntamos si realmente esa crisis de liderazgo es cierto. Y nos lleva pues a ese escenario tan complejo del mundo en el que vivimos, un mundo multicrisis en un escenario extraordinariamente complejo. Desde el comienzo de la pandemia, desde GADE, menos quien les habla, pues también ha afirmado pues que toda crisis, de alguna manera, nos abre puertas a oportunidades, oportunidades que debemos diseñar, que debemos crear desde el liderazgo y desde el propósito. Y bueno, pues vimos cosas curiosas cuando vivíamos el confinamiento más masivo en Europa, pues cómo de repente este mundo tan contaminado y tan a punto de acabarse, que es un legado de esta generación, pues de repente se limpiaba y en 3 meses pues veíamos un efecto de polución pues casi inexistente en muchas geografías. En Asia, esta es una foto de Venecia y en fin, la diferencia pues es muy evidente. También veíamos desde el punto de vista de oportunidades como muchas empresas, y aquí estoy seleccionando una, pues española, de las que estamos muy orgullosos, como Inditex, el Grupo Zara, pues ante la parada de sus ciclos de producción, o incluso teniendo sus ciclos de producción exigidos, pues se dedicaban a cubrir necesidades básicas de la población, a fabricar equipos sanitarios, respiradores, en definitiva, a contribuir de alguna manera a una solución, pues una crisis sanitaria que se hacía más evidente. También vimos cómo, pues tendencias ya más relacionadas con el mundo de los recursos humanos, que veníamos apuntando hace un año, el 30% de los americanos hacen home office. Estamos yendo a un modelo diferente de relación con los empleados, en el que probablemente un empleado hoy y en los próximos años, pues trabajará para varias organizaciones, un poco con esa visión de freelance, y emprenderá y volverá a trabajar por cuenta ajena y tendrá un modelo mucho más flexible de relación laboral. Algo que yo le planteaba, por cierto, a la secretaria de Trabajo de México el año pasado en una reunión de una asociación de recursos humanos, y me miraba como si los marcianos acabaran de aterrizar. Bueno, estos son modelos que veíamos antes de la pandemia y que la pandemia evidentemente pues ha acelerado de manera extraordinaria con los retos y oportunidades que ello manifiesta. Y luego ya desde un punto de vista puramente económico y empresarial, pues vemos que aquello que decía Michael Porter y se preguntaba hace 40 años en las aulas de Harvard, porque hay industrias en las que hay competidores que ganan dinero y otros no.
En definitiva, pues nos hacía esta pregunta de si son las industrias más atractivas, que la respuesta era sí, o si dentro de las industrias pues había competidores que tenían mejores modelos de negocio, más talento, más gestión, más agilidad a la hora de toma de decisiones, más adaptabilidad o más suerte a veces. Y la pandemia nos ha demostrado que esto también ha sucedido. Y vemos pues industrias ganadoras, entre comillas, pues evidentemente pues un medical supply, vemos ahora la industria farmacéutica, el impacto en bolsa, pues de aquellos jugadores que están pues, presentando resultados esperanzadores desde el punto de vista de vacunas, las cadenas de supermercados, porque hemos comido mucho en casa, tecnología, e-commerce, y había industrias pues perdedoras, pensemos en el transporte aéreo. Y sin embargo, en cada una de estas industrias pues hay empresas o jugadores pues, que lo han hecho mejor y otras peor. En definitiva, siempre hay ganadores y perdedores, pero nos demuestra también una situación como esta, que la estrategia empresarial, la gestión y liderazgo pues siguen siendo clave para obtener resultados. Y ahora veremos cómo el propósito juega también un papel muy relevante en esto. Y pues antes de la pandemia estábamos visualizando, y desde GADE, desde el Tecnológico de Monterrey, desde la Escuela de Negocios, preparándonos hace muchos años pues para un mundo con una serie de drivers o una serie de grandes tendencias o de habilitadores que de alguna manera pues iban a impactar en la manera en la que vivíamos, trabajábamos, nos relacionábamos, nos entreteníamos, leíamos, etc., etc. Evidentemente estos 4 grandes drivers que veíamos, repito, antes de la pandemia y que ahora se han exacerbado de una manera potente, son la tecnología, el talento y la gente. Ahora veremos la diferencia. Una visión más consciente hacia un futuro más sostenible, muy ligado al propósito, y un nuevo estilo de liderazgo. Para paliar eso que nos anunciaba el World Economic Forum, nuestro mundo vive la peor crisis de liderazgo en la historia reciente de la humanidad. Y decía que nos veníamos preparando hace pues, años ya, tanto en EGADE como en la Escuela de Negocios, pues trabajando en el desarrollo de nuevos productos, lanzando maestrías como la de Business Analytics, que conecta de alguna manera esta necesidad de información y conecta también herramientas tecnológicas con la gestión más tradicional de nuestros negocios, lanzando una licenciatura, pues una oportunidad estupenda para ustedes también, como responsables de talento y de personas, lanzando una licenciatura en la Escuela de Negocios en talento y desarrollo organizacional, creando un gran centro para empresa consciente y liderazgo sostenible, y por supuesto, pues profundizando en una de las actividades clave en EGADE, como es los programas para desarrollar liderazgo y cultura y transformación organizacional. Voy a cubrir estos 4 puntos brevemente. Y tecnología, pues a mí me recuerda mucho el cuento del lobo feroz y Caperucita, si recuerdan ustedes, que viene el lobo y hablábamos, uy, la digitalización se acerca y nos va a impactar de manera importante. Bueno, pues pasó un tsunami por encima nuestro, está pasando en forma de multicrisis. Recuerden, no solamente una pandemia sanitaria, sino otras muchas crisis que nos afectan como seres humanos, como sociedades y como empresas. Y parece que hoy ya empezamos a hablar de la era post-digital, cuando todavía muchos de nosotros no hemos arrancado la era digital. Evidentemente, COVID pues, ha sido un experimento masivo que ha acelerado pues, muchos aspectos de la digitalización, de la necesidad pues, de generar pues, tecnología, aplicación tecnológica en la gestión de nuestros recursos, en la gestión de nuestros clientes. Este gráfico les muestra cómo la digitalización y la aceleración de esa digitalización en la interacción de clientes con nuestras empresas, pues se ha acelerado por muchos años, 4 años en Asia, 3 años en Europa. En definitiva, vemos como solamente en 9 meses pues hemos tomado decisiones necesarias por la evolución del mercado, pues que a lo mejor llevamos 4 años planificando y hay muchos pues no han sido capaces aún de tomar esta decisión cuando ya estamos entrando en esta era postdigital. En definitiva, la tecnología como un gran driver, también como una gran oportunidad y muy importante como un habilitador de lo que hacemos. Orlando hablaba pues, de promesas incumplidas, del impacto de la tecnología, pues algo muy relevante. La tecnología evidentemente pues, nos tiene que ayudar a tener mejores modelos de negocio, a conectar mejor con nuestros clientes, a desarrollar mejores canales, a tener más información, pero no deja de ser un habilitador para esta parte de talento que en nuestras organizaciones pues sigue siendo clara y fundamental. Y por eso también pues está hablando Tobías de es el momento de HR. Si se fijan en
la nominación de CEOs en los últimos 10 años ha elevado enormemente los CEOs que provienen de la función de talento, de personas, su impacto y su nombramiento. ¿Por qué? Pues porque es un elemento clave. Michael Porter, una vez más, pues hablaba de cómo competían las empresas, precio, diferenciación, bueno, y el talento como eje central de competitividad de nuestras organizaciones. Estamos en una presentación de Human Trends y, por supuesto, pues no me podía resistir pues a opinar también sobre algunos trends que era trending desde el punto de vista de este futuro del trabajo. Y pues hablábamos antes de la pandemia de que un porcentaje muy elevado de nuestros trabajadores ya estaba en un modelo diferente, en un modelo más flexible, en un modelo más a distancia, en un modelo de mayor empoderamiento en el que los líderes con esa confianza que también mencionaba Hernán, pues estaban mirando más el impacto, los resultados y los compromisos pues, de los trabajadores más que su permanencia o su estancia en una oficina por horas interminables en jornadas laborales sin productividad. A esto le sumamos pues esa necesidad que hoy tenemos y es su responsabilidad y desde luego en EGADE, en el Tecnológico de Monterrey, estamos para ayudarles en desarrollar un modelo diferente de formación. Hablábamos de que los skills técnicos pues tienen una vigencia de entre 2 a 4 años. Hablábamos de que hay competencias también asociadas a lo técnico, financieras, de mercadotecnia, etcétera, pues que necesitan un refresco permanente ante la exponencialidad del cambio. Y hablamos de la irrupción, pues para quedarse de esos antes denominados soft skills y que hoy son muy duros de alguna manera en la atracción, retención y desarrollo de talento. Este concepto de long life learning, esta idea de que nos tenemos que seguir formando a lo largo de nuestra carrera profesional, pues también vino para quedarse y se está acelerando en estos días. Recientemente un reporte del World Economic Forum otra vez, pues nos decía dos cosas interesantes, que entre el 50 y el 70% de los trabajadores a nivel mundial van a necesitar reskilling en los próximos 2 años y que esta va a ser una tendencia creciente y que se va a cortar en el tiempo. Y también hablaba de la oportunidad que la tecnología y su intersección con el mundo de los negocios ofrecía. Es cierto que se van a perder 80 millones de trabajos probablemente en los próximos 2 años, pero se van a generar 95. Y nuestro problema como sociedad es, ¿estamos listos realmente para formar, desarrollar y ofertar al mercado ese talento? Es un reto que tenemos como sociedad. Hablábamos de esa interacción entre tecnología y el ser humano, el gig worker, que apoyándose evidentemente pues, en la inteligencia artificial, el machine learning, pues va a ser primero más eficiente, segundo más productivo y probablemente tercero desarrolle un mejor balance de vida y trabajo. Y algo pues que también se ha comentado a lo largo de la presentación, la empresa como red de seguridad. Y trabajar pues en que nuestros empleados tengan un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo, mejores condiciones de salud, de entretenimiento, por supuesto de compensación en la medida en que las cuentas de resultado permitan. Bueno, pues ¿cómo avanzamos en todos estos temas? Estoy mirando el reloj para dejar un espacio, como les decía, también a las preguntas. Y por supuesto, pues en toda esta era de exponencialidad y de cambio, que por cierto es una constante en la humanidad, la diferencia es la velocidad a la que se produce el cambio. Pero hay un estudio por ahí muy interesante que habla de cuánto tiempo le llevó a las grandes invenciones, desarrollos de productos, innovaciones, obtener 50 millones de clientes. Y pues si no recuerdo mal, pues algo como las tarjetas de crédito emitidas por los bancos a nivel global, pues tardaron casi 30 millones en tener 50 millones de clientes, las aerolíneas 65, y hoy vemos que hay productos que se lanzan al mercado y que en 1 día y medio, en 2 días, tienen ese reach global de 50 millones de clientes. Lo que nos habla es que la innovación ha existido y es fundamental para el ser humano y las organizaciones. Hoy es el cambio, la velocidad, el impacto y la profundidad con la que se producen. Y para esto, pues evidentemente, estas clasificaciones que empezamos a ver cada vez de una manera más habitual, cuáles son las habilidades y las competencias que necesita nuestra organización y su talento, pues se hacen cada vez más importantes. Fíjense aquí en la izquierda, en el high priority skills, pues como temas de liderazgo, de management, de solución de problemas creativos, de adaptabilidad, por supuesto, de comunicación, siguen siendo pues algunos de los
habilidades más buscadas por las organizaciones en sus recruitings, y otras pues como el coding, pues que tuvo un peso importante hace algunos años, o algunas habilidades de ingeniería o el cloud computing, pues van perdiendo peso porque se convierten pues en algo más habitual en el acervo formativo de nuestros jóvenes. Esto es de la semana pasada, como algunas organizaciones pues también están viendo estas clasificaciones de habilidades. Realmente la relevancia que esto tiene es el peso que estas habilidades, que tienen mucha más longevidad en nuestro talento, tienen. ¿Cuáles son críticas para su organización? Pues hay algunas que pueden ser más estándar across industry, pero otras pues son ustedes las que realmente tienen que decidirlas. El pensamiento analítico, la innovación, la adaptabilidad, esa capacidad de solucionar problemas complejos, el pensamiento crítico, que creo que en nuestras sociedades es algo en lo que tenemos que trabajar, la creatividad. Y ya no tenemos que saber finanzas, o ya nuestros profesionales no tienen que ser expertos en mercadotecnia o en estrategia. Pues claro, lo que estamos añadiendo es una capa de complejidad y de empoderamiento y de capacidad adicional pues a esos conocimientos técnicos que siguen siendo evidentemente muy relevantes, como ustedes saben. Recordemos, los conocimientos técnicos se renuevan con pues cada vez más celeridad, las competencias pues ya pasan a formar parte del acervo de un profesional. Y desde el punto de vista del talento, ¿qué es lo que realmente está cambiando nuestras organizaciones? Y ustedes, como responsables de recursos humanos, se habrán dado cuenta de cómo a la hora de atraer talento pues ha cambiado la conversación. ¿A qué me refiero? Pues hace algunos años alguien venía, nos contaba su currículum, sus intereses, lo que había hecho en el mundo, bueno, y en una relación bastante unidireccional decidíamos si era una persona apropiada para la responsabilidad para la que le estábamos buscando. Hoy la entrevista se produce de otra manera, y el candidato, el candidato pues empieza a preguntarnos cosas. Oiga, ¿y usted como organización qué propósito tiene? Y pues si no tenemos una respuesta, empezamos a tener una cierta dificultad a la hora de atraer ese talento. ¿Y cuál es la flexibilidad? ¿Y cómo es el balance de vida y trabajo? ¿Y cuáles son las condiciones de bienestar que ustedes ofrecen a los empleados? Eso lo vemos desde el punto de vista del talento, pero ahora pensemos desde el punto de vista de los clientes. Y pues también veíamos tendencias muy importantes antes de COVID que se han acelerado. Y los clientes hoy, y pensemos un poco desde el punto de vista financiero, en aquellos fondos temáticos que más éxito, rentabilidad están ofreciendo en un 2020 pues muy volátil e incierto. Pues son aquellos ligados a empresas con modelos de gobernanza, modelos de sustentabilidad y modelos de propósito muy claros. El cliente hoy pide mucha más diversidad y mucha más inclusión a las organizaciones en las que consume. Compra más local para apoyar a los negocios, y también pues por comodidad, por hábitos, pues por ser menos contaminante a la hora de desplazar. Compra menos, reutiliza. Y todo esto lo empezamos a ver pues con preocupación o como oportunidad. Ese concepto de fidelidad pues se ha erosionado enormemente en la pandemia, y hoy vemos que la propuesta de valor sigue siendo fundamental a la hora del acto de consumo, pero temas como estos de propósito, de sustentabilidad, de diversidad, de inclusión empiezan a ser muy relevantes desde el punto de vista del cliente. Y las empresas conscientes, y ahora hablo un poco de ello, pues tienen clientes más fieles, y no solo eso, consumen con más regularidad. Con lo cual empezamos a ver que desde el punto de vista también de la inversión y la rentabilidad económica, pues hace mucho sentido, ¿no? Y en eso quería ya concentrar los últimos minutos. Creo que el COVID y este escenario multicrisis pues nos pone en esas promesas incumplidas de las que hablaba Orlando. Este virus pues nos está transformando también en negativo, por supuesto, y ya vivíamos en una situación en esta parte del mundo no especialmente brillante. Es cierto, como dice Pinker, que el mundo hoy vivía antes del COVID y todavía hoy en el mayor nivel de prosperidad, desarrollo y generación de oportunidades de la historia de la humanidad. Pero aún así, si miramos simplemente en México, pues vemos que hay 52 millones de personas que viven bajo el índice de pobreza de Naciones Unidas. 52 millones de personas que se unen al 70% de trabajadores informales que no han tenido esta oportunidad del home office o del homeschooling, que desgraciadamente pues salen a la calle todos los días en busca de alimento y de soporte a sus familias. Pues bien, el virus y la falta de políticas públicas de apoyo, de inversión, de endeudamiento,
y de soporte a pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes, pues probablemente generará entre 10 y 20 millones más de personas que viven bajo ese umbral de pobreza. Hablaban también nuestros colegas de Deloitte del Digital Divide, pues que si ya era muy evidente en México y en Latinoamérica antes del virus, pues ahora se ha aumentado. Y esos 95 millones de trabajos que la tecnología y su impacto van a generar, pues son muy difíciles de cubrir en sociedades como las nuestras, donde no ha habido una inversión en desarrollo e información, donde no hay oportunidades y donde los sistemas educativos, pues con excepciones, no son de alta calidad. Y pues veníamos preguntándonos de si el capitalismo y la democracia eran las mejores formas de gobierno, cuando el año pasado, pues el Business Roundtable, el mayor lobby estadounidense, 200 grandes empresas de todos los sectores, nadie sospechoso de ser social comunista, por ejemplo, pues desde grandes bancos a las tecnológicas, a líderes industriales, pues emitían un statement que se llamaba The Purpose of Organization, en el cual decían que lo que pensábamos, lo que hemos estado enseñando en las escuelas de negocio en los últimos 50 años, de que lo único que importa es el resultado y el profit, pues que era una visión parcialmente incorrecta. Que evidentemente sin beneficio empresarial no hay empresa. Y sin empresa no hay estados, y no hay, o hay otro tipo de estados, y no hay impuestos, y no hay inversión, y no hay sanidad pública y educación, mejor o peor. Pero que había algo más, y que las empresas pues debían fijarse también en el bienestar y generar de sus comunidades, de sus empleados, de sus proveedores, del planeta, que como antes decía, pues mi generación ha tenido un pésimo impacto y pues, nos lo estamos acabando, desgraciadamente. En México, en enero de este año, el Consejo Coordinador Empresarial pues emitía un decálogo en una línea similar. ¿Cuál es el impacto social de la empresa? Milton Friedman dijo que la única responsabilidad social de la empresa era make more money. Y ahí hemos estado usando como mantra todos nosotros esto de que maximizar el beneficio empresarial es lo único que cuenta. Yo no estoy diciendo que no sea importante, vuelvo a repetir, es extraordinariamente relevante y sin eso no hay empresas y no tendríamos ni ustedes ni yo, pues probablemente un empleo y, en fin, estaríamos en otra situación. Lo que estamos diciendo es pues, que hay otras maneras, o necesitamos, mejor dicho, pues contribuir, porque a pesar de que estemos en el mejor momento de la historia de la humanidad, pues tenemos muchas desigualdades de todo tipo y la pandemia las ha puesto en evidencia, de género, raciales, de liderazgo, de polarización, geopolíticas, económicas, sanitarias, you name it. En EGADE, pues durante la pandemia y antes hemos venido trabajando, por supuesto, en apoyar a nuestras comunidades, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a toda la comunidad en general. Y nuestros profesores pusieron en marcha un decálogo para la refundación económica y empresarial de México, que les invito a consultar en la página de EGADE, en el cual pues, ofrecen algunas soluciones o conceptos pues, para salir de esta pandemia de manera mejor de la que entramos en la manera de lo posible. Y acabo con el elemento pues, que redondea de alguna manera esta necesidad de, como empresas, como profesionales, como seres humanos, pues tenemos de producir un gran cambio pues, que mejore las condiciones de habitabilidad de este planeta, el impacto de las empresas en las comunidades y esos balances de vida de los que hablábamos. Creo que era Orlando también quien hablaba del propósito y la visión de las organizaciones. Es muy relevante, sin ninguna duda, pero la visión hay que aterrizarla y el aterrizaje se hace a través del liderazgo, a través de visión, por supuesto, y a través de elementos y de recursos. Nuestra visión en el TEC pues, abunda en esta dirección. Liderazgo, emprendimiento e innovación para el florecimiento humano, pues para un nuevo modelo de relación entre el ser humano, su comunidad y nuestro planeta. Y el 2020, sin duda, pues arranca una década de propósito. Todos ustedes, en sus consejos de administración, en sus boards, están empezando a tener un escrutinio mucho más cercano de cuál es su propósito como organización. Y todos nosotros como seres humanos, pues a veces también nos hacemos esa pregunta recurrente. ¿Y yo para qué estoy en este mundo y cuál es mi propósito como ser humano? Y bueno, pues hay algunos de nosotros que llegamos a ese propósito más avanzados en la vida, otros pues que nacen con el propósito. Como organización, esa es la pregunta clave y ustedes como gestores de talento y de personas pues tienen gran parte de la respuesta. Y acabo pues reforzando ese concepto del World Economic Forum. Miremos a nuestro alrededor, en nuestras organizaciones, en nuestros países y a nivel global.
y pensemos si nos reflejamos realmente en el espejo del liderazgo y de los ejemplos pues, que estamos hoy recibiendo. Y cada cual evidentemente tendrá una respuesta a ello. Ese big reset de la humanidad requiere un liderazgo diferente. El liderazgo que nosotros como educadores, ese es el propósito de vida de muchos de nosotros, pues estamos desarrollando en nuestras aulas, impulsando pues nuevos estilos de liderazgo, más creativos, más conscientes, más compasivos, más empáticos, con una visión emprendedora, innovadores sin ninguna duda, y con algo pues muy relevante que vino para quedarse, resilientes y adaptables pues a los cambios que ya serán permanentes y crecientemente exponenciales en nuestro entorno. Su responsabilidad también como responsables de las personas y de sus organizaciones es desarrollar ese perfil de liderazgo y transmitir a través de los cambios de cultura en sus organizaciones necesarios, pues ese fit entre el liderazgo y su propósito. Muchas gracias. Cumplí mi promesa, acabé con cierta agilidad y nos quedan unos minutos para preguntas. Yo le devuelvo los mandos, creo que a Luis. Sí, muchísimas gracias. Su atención. Claro que sí, muchísimas gracias, Ignacio. E invitamos a Orlando Mejía, Hernán García, Tobias Sattler y Pierre Blanchard, si nos pueden ayudar con abrir su cámara. Excelente, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas muy interesantes del público y creo que una muy buena para iniciar, y quien guste tomar la respuesta, por favor, adelante. ¿Cuál es el nuevo rol del líder a partir de esta pandemia? Estamos experimentando todos estos cambios, hablamos de reset, de nuevas tendencias en el capital humano, en las personas, vienen cambios legales, demás. ¿Cuál es la nueva tendencia en el rol del líder? Si quieren yo empiezo y luego me complementan. Nuestra perspectiva es que los líderes son los que han tenido el mayor peso durante la pandemia y son quienes tienen que tomar la mayor posición de gestionar y empujar a las organizaciones hacia estas nuevas aspiraciones y estos nuevos propósitos que hemos mencionado a lo largo de la presentación. Entonces, el rol del líder es crítico porque él tiene que ser quien materialice el propósito y quien ejemplifique los valores de las organizaciones para poder empujar la agenda que se tiene, ¿no? Porque los líderes son los que realmente materializan eso, y líderes en todos los diferentes niveles de la organización. No hablo solamente de CEO, sino cualquier persona que tenga un equipo a su cargo. Entonces, creo que esta es la crisis del liderazgo que mencionaba Ignacio es una realidad, y este es un momento en donde los líderes se tienen o nos tenemos que levantar a la altura del reto, porque es el momento para poder hacer los cambios. El mundo de lo posible por la pandemia se amplió. Las organizaciones y las sociedades están abiertas para repensar algunos de los paradigmas que nos impedían hacer cosas que nos ayudan a empujar los cambios que necesitamos. Entonces ahorita es un momento para apropiarnos de la agenda y empezar a empujar la transformación como empresas sociales al servicio de la sociedad. Yo quisiera complementar lo que menciona Orlando, porque a veces cuando hablamos de liderazgo pensamos en cosas muy grandes o transformaciones muy grandes en la organización o en el mundo, ¿no? Y lo que nos ha enseñado esta pandemia y ahora lo que nos está cada día enseñando es que el líder tiene que primeramente estar velando por el bienestar de su equipo directo, de sus compañeros, colaboradores, de la gente con la que está en contacto todos los días. Porque si nuestras personas, si nuestros compañeros, pues no tenemos equipo, no tenemos empresa y a final de cuentas no podemos impactar. Entonces, yo creo que el rol de líder en esta nueva realidad es cuidar a su equipo. ¿En qué sentido? No solamente de laboral, como lo hacíamos antes, de que seamos productivos, de que podamos impactar, bien lo mencionaba Ignacio, de que nosotros crecimos y los que estudiamos negocios y leíamos mucho de esos temas en los 80s, los 90s, era pues todo tiene que ir al bottom line y cuál es el impacto directo y cuál es... Y ahora la principal responsabilidad del líder es ser aquella persona que está cercana a las personas en su entorno y ver por el bienestar primero personal para que podamos después enfocarnos en cómo juntos podemos estar impactando positivamente en el pequeño entorno en el que estamos. Después ese entorno hacerlo más grande y a llevarlo a nivel empresa y luego a nivel comunidad. Pero ahorita en las preguntas que mandaban también hacían
algo de ese tipo de temas, preguntaban, y yo les contestaba, cuando estábamos contestando ahí, que primero hay que impactar en donde nosotros podemos hacerlo, porque a veces pensamos, ¿cómo voy a cambiar al mundo? Pero se te olvida que en tu organización, en tu equipo, pues la gente te está gritando que el que tiene que cambiar eres tú y la realidad que están viviendo en el entorno. Entonces, esa sería también una propuesta de mi parte, es preocupémonos por cambiar la realidad de nuestro entorno y después seguir escalando un poco más. Y como bien comentaba Ignacio, cómo juntos podemos cambiar al mundo, pero primero empecemos por casa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y hablando de ese tema, una de las preguntas recurrentes también es, en su experiencia en las organizaciones que se encuentran o las que conocen dentro del liderazgo, pues no solamente los líderes, sino todos los colaboradores pues, viven momentos de burnout y también un poco difíciles, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se han adoptado para poder manejar este tema de burnout o balance de vida y casa ahora que la mayoría de las personas están en home office? ¿Qué nos pueden recomendar? Pues a ver, Ignacio, adelante. Bueno, yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey como algo cercano y lo que estamos haciendo con nuestros profesores. Por ejemplo, Hernán probablemente como responsable al final de 30.000 colaboradores del Tecnológico, pues tiene también mucho que aportar, pero en marzo 12 el Tecnológico de Monterrey pues tomó una decisión muy valiente, que es declarar que nos íbamos online. Todos los 50.000 alumnos del Tecnológico, los 40.000 de Tecmilenio, las escuelas de posgrado, y no solo eso, los 30.000 colaboradores iban a trabajar desde casa. Bueno, pues con un reto mayúsculo que ello implica, pues cómo podemos estar listos, future ready, en un día, en 24 horas en EGAD, estábamos pues lanzando todas nuestras maestrías, 2.000 alumnos online, y en una semana solo, en negocios, que es mi ámbito, teníamos 1.500 profesores y casi 18.000 alumnos online. Evidentemente esto no fue gratis y a los profesores pues estuvimos una semana, en el caso de la Escuela de Negocios, pues en un proceso de formación acelerada que les exigió un esfuerzo extraordinario. Eso no acabó ahí. Desde marzo venimos implementando nuevos modelos, mejoras, perfeccionando, desarrollando nuevas herramientas. Un esfuerzo extraordinario de los profesores. Profesores que están en ese límite del burnout. ¿Por qué? Pues porque trabajan más. Trabajan más, tienen algo que salen de su job description para estar muy cerca de sus alumnos. Hablamos de liderazgo. Pues cuando hablamos de que los sanitarios han sido héroes en la pandemia, no pensamos a veces en los profesores, que han permitido que billones de personas en el mundo sigan su formación y la continuidad de su modelo académico. Pero esto a un coste elevado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues evidentemente recomendaciones, programas de salud mental, apoyo con herramientas de well-being, apoyo mediante un programa que tenemos que se llama Life at Home, recomendaciones que salen de talento y experiencia de un programa que implementamos que se llama Take a Break. Y necesitamos todos como seres humanos pues pararnos, ¿no? Y dedicarle tiempo pues a otras cosas, a nuestras familias. En definitiva, hemos tenido un apoyo importante desde el punto de vista formativo y de seguimiento para los profesores y para los directivos en este sentido. Y pues creo que son prácticas magníficas que hemos acelerado mucho y que están aquí para quedarse. ¿Cómo va a ser? Cuando estemos en un mundo pospandémico, no existe tal concepto. El mundo pues ya es como es hoy. Y volveremos, evidentemente, a una cierta normalidad, si así la podemos llamar. Viajaremos un 50% menos, el 40% de las horas las haremos desde casa. Los alumnos serán felices porque tendrán más flexibilidad y nuestros profesores se podrán adaptar. Es uno de los grandes retos, cómo cada organización hemos trabajado para evitar ese burnout. Sí, yo solamente quisiera complementar que estas cosas no solo ocurren. Entonces, las organizaciones y las funciones de recursos humanos tienen que tomar un rol en diseñar cómo va a ser el trabajo futuro, ¿no? Porque si no, lo que va a terminar pasando es que nos podemos quedar con lo peor de los dos mundos. Un ejemplo claro es el uso excesivo que se está haciendo de algunas herramientas de colaboración y el número de invitados promedio que se tienen por reunión. Las dos cosas subieron exponencialmente, aumentando la carga de trabajo de todo el mundo en las organizaciones. Entonces hay que diseñar y hay que tener la disciplina de
quién tiene que estar en la reunión, vamos a tener todas estas reuniones, vamos a tener espacios en el día donde no hay reuniones. Todas esas cosas no van a pasar de manera automática, tienen que ser diseñadas por la organización, hay que diseñar el trabajo y tienen que ser reforzadas por los líderes. Muchas gracias. Y hablando del futuro, well, this question is for Tobias, actually. In your personal opinion, in which percentage companies will adopt home office as future work environment? Do you think this shift is going to be the new normal for this and long lasting? Or what do you see for the future? Thank you for a question. It's really interesting. It's like I just read about a study that we just launched. I think this week actually. We do see that there is going to be a lasting effect of remote work being kept for the future and the long run. Is it going to be 100% remote work? Certainly not. But we do see that there's going to be moves towards more remote work. We don't know the exact percentage, and it's going to differ from organization to organization, and certainly going to be a balance, because we also see the benefits and the need of on-site face-to-face work. But there's clear evidence that organizations are preparing for more remote work. They're even looking at investing right now into the remote work, because it brings some challenges in, for instance, cybersecurity and in connections with technology. And we see in the short run, they see some additional costs coming up in preparing, but then midterm, they see some reductions in costs, for instance, in office space and so forth. And the second thing that I personally find extremely interesting is they do see that the increased flexibility of people to decide where and how they work is increasing the engagement and the performance of teams. Ultimately, one last point, we did see at Deloitte that actually the performance of our teams working remote has increased during that time rather than the opposite. Thank you, Tobias, and that's perfect. And talking about the way we work, esta pregunta ahora en español es más para Pierre. O sea, en el tema de la cultura organizacional hemos visto un crecimiento también de la competencia interna. Entonces, la audiencia pregunta cómo fortalecer la sana competencia dentro del equipo de trabajo, al mismo tiempo manteniendo la cohesión y sana convivencia entre los miembros, ya que pues, no nos vemos cara a cara y todo es más asíncrono. ¿Qué nos puedes decir, Pierre? Yo creo que hay muchas cosas que no cambiaron tanto. También hay muchas cosas que sentimos que han cambiado, pero la realidad es que mucho del trabajo que estamos haciendo es relativamente similar. Ahora, la presión y lo que ha cambiado ahora y de lo que tenemos que tomar conciencia es que son cosas que, como lo explicaba Tobias, hay cosas que van a seguir en el tiempo que ya aparecieron para siempre. La definición misma del equipo dentro de una estructura organizacional se ha vuelto el nuevo estándar en el diseño de las organizaciones del futuro. Eso es algo del cual hay que tomar conciencia. Pero el equipo y lo que es diferente para nosotros ahora es que nos damos cuenta que no es porque estamos físicamente juntos que somos un equipo, es porque trabajamos juntos hacia un objetivo común. Y esa definición es la que ha sido retadora para muchas empresas que no tenían la costumbre de trabajar a distancia o de manera descentralizada, porque trabajar a distancia no significa simplemente no estar trabajando físicamente dentro de la organización, puede ser trabajar con personas que no veo, que forman parte de la misma organización y que quizá vayan a la oficina todos los días, pero no estamos físicamente juntos. Hablábamos antes del tema del reto para los gerentes y de esa crisis de confianza que tienen en los empleados, porque el concepto que teníamos realmente de productividad es muy ligado al presentismo, sinceramente. Y ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que repensar lo que significa ser productivo y lo que significa también que un empleado esté aportando hacia un objetivo. En términos de cultura, está claro que muchas empresas están trabajando
hoy y poco a poco cada vez más en rediseñar el trabajo remoto. Yo creo que para muchos pensábamos que eso era una etapa que estábamos en transición, pero que íbamos a regresar a algo relativamente similar de lo que teníamos antes, o quizá con un día en casa en la semana a lo mejor para no perder los beneficios que ganamos, pero tenemos que pasar por un rediseño del trabajo y muy sinceramente para los profesionales de recursos humanos aquí en México, diseñar el trabajo no es algo natural. Muchas veces nos vamos de un diseño de proceso, una estructura organizacional, pero no hay este esfuerzo realmente de ese desarrollo de lo que pasa en mi día a día. Y eso es una nueva realidad y un nuevo objetivo que también tienen que tomar a cargo los profesionales de RH en México. Perfecto, Pierre, muchísimas gracias. Orlando, se ha mencionado ya en varios momentos acerca de la transformación digital, la digitalización de la organización, las habilidades digitales, pero una de las preguntas también recurrentes de la audiencia es, pues, esta transformación no solamente es en la interacción como la que estamos teniendo ahorita, sino que impacta en la estrategia, en la cadena de valor. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro en las organizaciones ahí? Hemos visto casos de empresas que se han digitalizado muy exitosamente y rápido y otras que pues, están batallando un poco más. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que el futuro es integración. O sea, el futuro va a ser una integración entre las personas y la tecnología, ¿no? En donde realmente, si algo nos ha mostrado la pandemia es que somos más fuertes juntos, ¿no? Si ustedes ven las empresas de los sectores que estaba mencionando Ignacio en su presentación, que hay pues, sectores ganadores y sectores que no están ganando tanto, muchos de estos sectores lo que pudieron hacer de manera muy efectiva es poder conectar a las personas con la tecnología para poder tener un impacto efectivo. Y les puedo dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la telemedicina. Eso antes era como un tabú que no se podía hacer. Sin embargo, hoy, en este momento, gran parte de la medicina se está haciendo de manera remota. La entrega de comestibles, todo el tema de entregas en la casa, son personas habilitadas por la tecnología para poderlo hacer. Entonces, lo que, como nosotros creemos que va a ser el futuro, es un futuro no de reemplazo, sino de complementariedad, en donde las personas habilitadas por tecnología van a poder hacer un mejor trabajo para poder tener el impacto que implica cada una de las labores que están haciendo ellos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que enfocarnos cuando estamos pensando en nuestros planes de desarrollo y nuestra gestión de la fuerza laboral, en cómo se va a ver esa complementariedad entre las personas y la tecnología, para no enfocarnos en desarrollar a personas en tareas que la tecnología nos va a ayudar a hacer de manera más efectiva, ¿no? Entonces, lo que antes se llamaba como habilidades suaves, que nosotros llamamos habilidades humanas, se convierten en el foco de los programas de desarrollo dentro de las organizaciones, con componentes de poder entender los porqués y los qués de la tecnología, no tanto los cómo, porque esos van a ir cambiando y van a ir evolucionando, pero sí necesitamos que todos en las organizaciones tengan visibilidad, al menos de las capacidades que la tecnología trae, para que puedan prepararse y tener el potencial y el impacto que pudieran tener en un mundo donde se está integrando la persona y la tecnología. Perfecto, muchísimas gracias, Orlando. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más. La siguiente quisiera enfocarla con Ignacio, hablar un tema del propósito y también de los omniemprendedores. Nos hacen algunas preguntas de qué tan importante es o qué tanto foco debe haber desde el emprendimiento para tener como reset o enfoque con propósito y cómo también pueden impactar en la visión del país. Muchas gracias. Magnífica pregunta. Tenemos un cierto bias a la hora de pensar en emprendimiento y nos identificamos pues este equipo de jóvenes que tienen una tecnología, buscan algo de lana, sacan y ¡boom! Tenemos un unicornio. Pues es una visión del emprendimiento y es una fracción de la actividad emprendedora. El emprendimiento, nosotros en el Tecnológico Monterrey, llevo 30 años trabajando en esta materia como investigador, como profesor, como inversor, a veces muy fracasado, pero en fin, la cosa, ¿no? En esto, y lo vemos como un mindset. Al final, hablábamos de las características del liderazgo. El emprendimiento, muy ligado a la innovación, a buscar maneras diferentes de hacer las cosas, las mismas cosas, a una toma de riesgos controlada,
incluso pues, a una aceptación del fracaso y del tropiezo en algunas labores. Y por lo tanto el emprendimiento lo vemos en las empresas, el emprendimiento corporativo, lo vemos en los gobiernos, aunque pues en fin no estemos rodeados de gobiernos especialmente emprendedores, desgraciadamente. Lo vemos en las organizaciones sociales y en las universidades. El TEC lanzó TEC 21 como un magnífico y extraordinariamente relevante proyecto de emprendimiento. ¿Estábamos listos al 100%? No, pero tomamos la decisión de salir al mercado, ir aprendiendo, ir fine-tuning de alguna manera el proyecto. Acabo. El emprendimiento, como demuestra el Global Entrepreneurship Monitor, es el mayor proyecto de investigación que se hace en emprendimiento en el mundo, cubre 120 países. Se demuestra que es la mejor y la más eficaz herramienta de desarrollo, de generación de oportunidades, de generación de empleo, de innovación y de prosperidad en las sociedades. Pues ¿cómo nos vamos a impulsar colectiva, corporativa, individual y gubernamentalmente pues una herramienta tan poderosa? Muchísimas gracias, Ignacio. Y la última pregunta sería para Hernán. Bueno, hemos hablado mucho de la competencia, de la transformación, de cómo podemos ir, cómo son los recursos humanos en las organizaciones, pero desde el punto de vista de management, pues los colaboradores pues, están teniendo un momento muy, muy retador, tienen que tener resiliencia, mucha incertidumbre, pero también está planteando como todo momento fuerte, pues ciertas oportunidades y áreas de desarrollo en la organización y en los colaboradores. Para ti, ¿qué sería lo más importante que debemos de desarrollar en estos momentos en las empresas? Bueno, uno de los temas más importantes en las organizaciones ahorita es las relaciones que se han generado y la conectividad entre las personas, ya que anteriormente convivíamos con muy pocos miembros de la institución, ¿no? Y más para instituciones o empresas grandes. Entonces, yo lo que recomendaría es cómo pueden los miembros de un equipo poder no solamente trabajar, que es lo que sucede en una vida laboral, llamémosle normal o cotidiana, trabajar en lo que nos corresponde y en la parte que nosotros aportamos valor. Entonces, lo que yo les recomendaría es cómo podemos integrarnos a equipos donde podemos participar en actividades nuevas, en retos nuevos, conocer de otras áreas y para mí 100% donde job training, adicionalmente que hay que continuar adquiriendo conocimientos para poder pues, seguir creciendo. Pero tenemos la gran oportunidad en este momento de participar en retos e iniciativas que anteriormente era más difícil. Yo hasta antes de que, como comentaba Ignacio, de marzo de este año, soy sincero, en pocas ocasiones había participado en reuniones virtuales con más de 100 personas. Y ahora la planeación de los diferentes equipos, lo que son los proyectos, la interrelación de equipos multifuncionales, y es algo de todos los días. Antes teníamos que viajar, invertir el tiempo y a veces, pues para que fueras invitado a un proyecto, tenías que estar en algunas listas de o high potential o que te incluyeran como un actor clave o un champion. Ahora tenemos la oportunidad de nosotros participar más activamente en iniciativas en nuestras empresas, traer propuestas a la mesa, traer alternativas que anteriormente era más complicado. Yo creo que nunca había tenido tantas reuniones en toda mi vida como lo he tenido en los últimos 10 meses, ya que estás todo el día en reuniones. Adicionalmente, bueno, ahí es donde vienen los problemas. Se te extiende el horario laboral, fines de semana, y ahí tenemos que ahora empezar a manejar esta nueva, insisto, realidad, porque si no te maneja a ti y si no estás todo el día conectado, y pues también necesitamos tener un balance de vida. Entonces es algo que también tenemos que estar trabajando como personas. Pero insisto, yo le invitaría a todos a ser más agresivos en el sentido de ir y pedir nuevos retos. Claro, siempre tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestro valor agregado, no con las horas. También por ahí traían algunas preguntas si tenemos que estar en las evaluaciones del desempeño, dándole mucho seguimiento.
a que si las personas hacen o no hacen actividades puntuales o si los horarios, por ahí también tratamos de compartir algunas ideas en el chat. Y yo lo que les comentaba y les comento es, tenemos que trabajar más con nuestros equipos y con nosotros mismos. ¿Cuál es el valor agregado de nuestro trabajo? ¿Cómo podemos aportarle valor a los diferentes públicos internos o clientes, como le podemos llamar también, y al cliente final? A final de cuentas, la economía sigue funcionando y o nos mantenemos relevantes como empresas, como organizaciones, como servicios, o vamos a, pues, darle ese liderazgo o esa oportunidad a alguien más. Entonces, mi recomendación puntual es buscar desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, participar activamente en proyectos, pero pues nosotros solicitarlos, pedirlos y ser más agresivos al momento de que tengamos estas inquietudes. Perfecto, muchísimas gracias, Hernán. Pues hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas y pues continuamos contigo para cerrar el evento. Muchas gracias. Pues yo quisiera nuevamente agradecerle al equipo de Deloitte. Ya van varios años que tenemos esta iniciativa como TEC de Monterrey, agradecerle. Y también agradecer a Ignacio, que siempre nos apoya mucho, y estoy hablando, nos apoya en esta relación y que tiene a un equipo también muy dedicado a estos temas y muy enfocado para que lo que vivimos el día de hoy también, bueno, después se pueda llevar a la escuela y a todos nuestros diferentes alumnos y cómo podemos activamente estar trabajando en proyectos. Y pues agradecerles, insisto, a Deloitte, a todo el equipo, a Ignacio, y a seguir con esta relación que vamos muy bien, pero cómo podemos continuar aportándole valor a la comunidad en general, que este es el objetivo de esta relación, cómo podemos a los equipos de recursos humanos, de talento, pero también a los líderes en general, cómo podemos compartirles estas tendencias. ¿Para qué? Para que mejoren en su organización, para que sean organizaciones más enfocadas en procesos humanos en los que las personas, a final de cuentas, somos los que hacemos una organización, una empresa. Y si nosotros estamos mejor, estamos más enfocados, tenemos una, llamémosle así, tranquilidad como personas, como individuos, y tenemos un bienestar, vamos a poderlo llevar a la organización también. Entonces, ¿cómo podemos continuar con esta nueva mentalidad, filosofía, que todavía en algunos países vamos un poco lentos? ¿Cómo podemos nosotros como líderes, todos los que estamos aquí conectados, continuar desarrollando las habilidades que ahora necesitamos, que antes posiblemente no las utilizábamos tanto o no estaban tan presentes en nuestro día a día? Pues ¿cómo podemos nosotros transformar, insisto, nuestro entorno? ¿Cómo podemos con nuestros equipos, con nuestra empresa, con nuestro enfoque, poder hacer esos pequeños cambios que van a ir después permeando pues con nuestros socios de valor, con nuestros clientes, con las familias de nuestros colaboradores y poco a poco generar un nuevo entorno laboral que a final de cuentas, como Ignacio bien lo ponía en su ponencia, hay muchos temas que están ahorita sucediendo en nuestro mundo, en nuestra actualidad, que si nosotros no somos agentes de cambio, es difícil que alguien más vaya a venir y cambiar nuestro entorno. Entonces, agradecerles, felicitar a Deloitte porque es un gran reporte como todos los años. Aquí nos están pidiendo, Ignacio, Deloitte, yo sé que el reporte es público, pero también nos están pidiendo los materiales del día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo los ponemos para que todas las personas, lo leí muchísimo ahorita en los comentarios, oye, los materiales, entonces ponerlos a disposición de todos los participantes para que puedan tener acceso a lo que se presentó el día de hoy. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera algún comentario adicional y si no, agradecerles también a los más de 1000 que se conectaron al día de hoy oficialmente aquí en el Zoom y bueno, y todos los que nos estuvieron viendo por LinkedIn y por Facebook. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día. Y por ahí les ponemos la liga en LinkedIn, en EGADE y todo, y también en Deloitte pasamos la liga y la hacemos
también pública para que puedan accesar los materiales.